y Hechos 12 dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. O sea, imagínate 16 guardias solo para un solo preso. Qué tremendo, ¿verdad? Qué honor además. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Entonces, pasando la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Entonces sale corriendo y va y le avisa: ahí está Pedro afuera. Y Pedro: pero abra. Y ellos orando para que llegase, pero que la sorpresa fue tremenda. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella, fíjate que le dicen, están orando, y los hermanos le dicen: pero estás loca. Entonces, ¿por qué oran? Están orando que Pedro salga. Pedro sale, no le abren, y entonces cuando dan la noticia que salió, dice: están locas. Es como cuando muchos acá han sido sanados, pero no puede ser, no está, no puede ser. Bueno, ya fue. O cuando se salva el vecino, el que está a tu lado, dice: no puede ser, se salvó. No puede ser, pasó adelante. No puede ser, recibió a Cristo. No puede ser, está orando. No puede ser, está cambiando. Ya es. Pero él, haciéndoles con la mano señas de que se callasen, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. ¿Qué es lo que encontramos acá? Encontramos persecuciones, encontramos injusticia, encontramos muerte. ¿Para con quién? Para con la iglesia. Estas cosas acontecen todos los días en la vida: injusticias, persecución y muerte. Todos los días acontecen estas cosas en el mundo. Y fue el mismo Jesús que dijo: no ruego que no los quites del mundo. Y aquí es donde diría alguien que yo conozco: ¿y por qué? Pero dice Jesús: ruego que no los quiten del mundo. Aunque los demás se mueran gritando: ¿por qué? Quítame del mundo. No serás quitado del mundo. De hecho, usted, levanta la mano allí, usted está llamado para darle sabor y sazón a esta tierra. Usted es el aeropuerto de Dios. Amén.
Pero el hecho es que está aquí escrito que este siervo de Dios, Jacobo, fue muerto por Herodes. Empezó la persecución, empezó el tropiezo. O sea, muere gente del reino y muere gente del otro reino, de las tinieblas. De ambos. Son perseguidos de este lado y son perseguidos del otro lado. Pero usted y yo no estamos solos. Amén. No estamos solos. Aquellos pierden la vida, los de este lado también pierden la vida. Aquellos son hurtados, maltratados y golpeados. Nosotros también lo somos. Pero no estamos solos. Y esa es nuestra esperanza. Entonces, lo primero que quiero hablar es sobre que hay persecuciones, injusticias, muertes. En aquel mismo tiempo, entonces, Herodes se levantó. En todos los tiempos un villano se levanta. Pareciera que hierba mala nunca muere. Y pareciera que la hierba mala tiene más semilla que la hierba buena. Pero en tiempos de avivamiento, la iglesia está produciendo bastante semilla. ¿Verdad? Hay buenas frutas. Yo quiero hablar hoy de filtros. Hay filtros. ¿Cómo es eso? Más adelante vemos. La iglesia es un grupo de individuos que, a pesar de sus defectos, inmadurez, riqueza o pobreza, traumas, carácter, temperamento, torpeza o destreza, valentía o cobardía, madurez o inmadurez, fidelidad o infidelidad, con espíritu de lucha o con espíritu de pereza, un producto no terminado, con gozo o con tristeza, etcétera. La iglesia es un grupo de individuos que, a pesar de todo esto, han confiado sus vidas a Jesús. Han confiado sus vidas a Cristo. Usted tiene luchas internas, usted tiene flaquezas, usted tiene fortalezas espirituales. Y a veces tiene muchas fortalezas, pero de repente se le levantan flaquezas. Pero con todo eso usted sabe que Cristo le ama. Usted sabe que Dios es fiel. Se levantan las persecuciones, se levantan las injusticias, o se levanta inclusive la muerte, pero allí está usted y Dios está con nosotros. La iglesia de Cristo es un producto, di conmigo, la iglesia de Cristo es un producto no terminado. ¿Sí o no? Con la palabra, como dice la palabra, el que comenzó la buena obra no la ha terminado. Dígale que está a su lado, no estás listo, pero para allá vamos. Sigue luchando. Y recuerda esto, iglesia, Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Se presentan adversidad todos los días de nuestra vida y provoca quedarse en el aparato. Provoca llorar y provoca gritar y provoca decir lo que sea, de clamor, de dolor, de angustia, de desesperanza inclusive. Pero eres un producto que no está terminado. La mano de Dios no te ha soltado y yo creo que no lo hará. Filtros. Todos los días está Dios hablando. Todos los días está Dios alimentándonos o tratando de alimentarnos. Todos los días está Dios proveyendo, aunque sea un café, para nosotros. Todos los días trabajó Dios en el momento que parecía que nos moríamos todos, por medio de la gran escasez
de los 2 años y medio que hubo en el país, que nadie con lógica se imagina o puede deducir cómo hemos podido sobrevivir. Pero aquí estamos. Pero allí estás. Tienes calzado, tienes ropa, tienes un peine para peinarte y un jabón para bañarte, y has tenido algo para desayunar en el día de hoy y tendrás para la cena y para el almuerzo. Él sigue con nosotros. Las pruebas y las persecuciones y las muertes y todo este movimiento de violencia o inclusive de bendiciones vienen sobre cada uno de nosotros. Eso se llama la vida. Y se llama la vida en este planeta, del cual un día nos marcharemos. Entonces la persecución es realidad de la vida y viene sobre todos. Los tropiezos injustos, no todos los podemos evitar. Hay tropiezos que podemos evitar, pero hay otros que vienen. Y cuando vienen, bueno, nos encontramos con aquel tremendo chaparrón de agua, aquella tremenda crisis que nos ha venido, y quizá la pudimos evitar, muchas las evitamos. Hay muchos tropiezos que Dios quita de nuestro camino que no nos enteramos. Alguien decía una vez que cuando lleguemos al cielo nos van a contar de todos los peligros que Dios nos salvó. Yo creo que no hace falta. Sabemos que Él está guardándonos y protegiéndonos, pero hay algunos que nos alcanzan. ¿Qué pasa cuando nos alcanzan? ¿Qué pasó cuando nos llegó aquella nube gris y derramó su agua con radiación sobre nuestras vidas? Y se nos ha caído hasta el último cabello de nuestras cabezas debido a la radiación espiritual. Hemos perdido como que, ¿dónde estaba parado? Dios sabe de lo que somos capaces y hasta dónde podemos soportar. Y sabe que sabe Dios de usted. Mira que está a tu lado y no diga nada, yo voy a dar la respuesta. ¿Sabe que sabe Dios de usted? De esa persona que está a tu lado y que también te miró. Que usted es débil. Usted y yo somos débiles. ¿Cuántos llegaron al Señor con mucha fuerza y fortaleza? Llegamos en nuestra debilidad. Pero dice la palabra que su poder se manifiesta en nuestra debilidad, y que el que tiene tanta debilidad que no tiene ni para pararse, ni para levantarse, ni para pestañear, a ese Dios le da nuevas fuerzas. Dígale a que está a su lado, por favor, tienes esperanza en el día de hoy. Pero la palabra dice que la tienes todos los días, porque sus misericordias son nuevas todos los días. ¿Verdad? A veces amanecemos que como que pensando, how do I breathe? ¿Cómo hoy respiro? ¿Cómo vivo? ¿Qué inhalo hoy? O sea, ¿qué inhalo? ¿Qué aire respiro hoy? Todo está contaminado, no quiero ni respirar, me quiero quedar frito. Yo creo que este mensaje hoy, para los que se han querido quedar pegados de sartén, ¿qué mensaje es ese? Es el mensaje que nos alcanza, es la palabra que nos alcanza cuando usted menos lo espera. Porque usted no sabe cuándo le llueve un coco en la cabeza. Nadie sabe. Los tropiezos injustos no todos los podemos evitar. Algunos lo evitamos, otros Dios los evita por nosotros, pero hay unos tropiezos que nos llegan. Y aquí es donde el que está muy dolido dice: pero a mí me llegan todos los tropiezos. Usted no sabe, usted no se imagina cómo estoy. He venido de milagro. Bueno, por un milagro usted está aquí hoy. Los tropiezos no los podemos evitar, pero las reacciones están sobre nuestros hombros. ¿Cómo reacciono ante un tropiezo? ¿Sí o no? ¿Qué tipo de grito usted pega cuando se quema con una bandeja de panadero saliendo del horno? Porque eso no se ve que está caliente. Quema en silencio. Las bandejas no tienen color, pero están a altos grados de temperatura y uno no ve que está caliente, ni siquiera se ve que sale un vapor, sino que ¡ay! Ahí está el grito. Ahí está la cosa, ahí se acabó. Así
como dice la palabra, que en el infierno hay tinieblas y hay una llama que no se apaga. Entonces la llama del infierno no tiene color. Es como un vapor, una cosa, ¿no? Nuestras reacciones están sobre nuestros hombros. ¿Cómo reaccionas ante una prueba? Usted no lo puede determinar. Cada reacción ante cualquier estímulo, o ante cualquiera sea el estímulo, es particular. Cada persona va a reaccionar diferente. Usted le puede decir a alguien, pero es que a mí me pasó lo mismo, yo hice esto y esto, pues eso fue usted. Cada uno tiene sus propios filtros. Cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene sus tropiezos, cada uno tiene sus cosas en el saco. El problema es que las situaciones me van a venir a mí y te van a venir a ti. La pregunta aquí sería entonces, ¿quién va a chillar más duro? Y yo le voy a decir algo, chille, llore, grite, es parte del proceso. Cuando hace falta, ¿cómo reaccionamos? Ante las pruebas injustas, rechazo, persecución, enfermedades, pobreza o escasez, silencio de Dios a veces, pobreza. ¿Cómo reaccionamos inclusive ante la enseñanza o ante los consejos? Cada uno tiene en particular la manera de reaccionar ante los consejos. ¿A cuántos de los que están acá no les gusta agarrar consejo? No va a levantar la mano, pero quizá a usted le han dado más de un consejo y no lo agarra. ¿Y sabe qué, hermanos? A lo mejor a usted se le da un consejo y no lo agarra, pero usted dice en su corazón que sí lo agarró. La pregunta aquí sería, ¿acaso cambió? Puede ser por los filtros internos que tiene que la persona asuma que el que le está dando el consejo, ese no es el mejor consejo para su vida. Eso puede pasar. Y yo sigo haciendo aquello, porque no confío que ese sea mi consejo. Pero ¿cómo reaccionamos? A algunos les gusta agarrar un consejo, eso se llaman enseñables. Y los que no toman consejos se llaman rebeldes, independientes. Y la cosa es que no estamos para ser independientes. Nadie dijo amén. Amén. ¿Por qué? Porque es que Dios dispuso que seamos un cuerpo, porque Dios sabe que en este planeta, que en esta vida hay muchos tropiezos y un día te voy a necesitar. ¿Cómo reacciona cada quien ante los estímulos? ¿A cuántos predicadores no le han dicho una vez, tú lo que predicaste lo predicaste por mí? Bueno, la mayoría o todos los mensajes que yo predico los predico sobre mí. Los mensajes a mí me salpican mucho. Así que sí predico para que te salpique. Todo es particular. Todo es particular para cada quien, ¿verdad? Las cosas que nos acontecen están o vienen filtradas. Las cosas que nos acontecen están o vienen filtradas por nuestros espejos interiores. Espejos interiores. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, es el mensaje que preparé. Espejos interiores es que tú reflejas algo que está dentro con tus proyectores interiores, espejos interiores. Estoy tratando de ser un poquito, de sacarla, ilustrar el mensaje. Espejos interiores. Siempre ha sido así y continuará siéndolo. Siempre la iglesia no va a reaccionar igual uno y otro. El cuerpo de Cristo es mixto. Son miembros diferentes. Cada uno está oyendo el mensaje ahora mismo que estoy predicando diferente. El verso del 1 al 12 dice, del 5. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles
Vea lo que hizo con la iglesia, le echó mano para maltratarles. Y además mató a uno y se llevó preso al rey. ¿Qué pensó la iglesia en ese momento ante tal persecución? ¿Cómo reaccionó cada corazón? ¿Cómo reaccionó inclusive? ¿Cómo reaccionaría el mismo corazón de Jacobo, que fue muerto y fue amigo, pana de Jesús? El resto de la iglesia pudo sentir algún resentimiento contra Dios, porque el que era panita de los amigos íntimos de Jesús fue muerto a la primera de cambio. ¿Verdad? ¿Qué pensó? Si fuera en estos tiempos, más no en esta iglesia, pensarían, a lo mejor Jacobo estaba en pecado y por eso lo mataron. Y así sucede, gente de Dios, gente de reino, a veces perece injustamente. Gente de Dios, gente de reino, un hermano que tenía una visión de Dios impresionante, espectacular, una bendición que era para quedársela con él, un siglo de enseñanza que tenía ese hombre en ese corazón. Y además iba a una discoteca esa noche, no, iba para un evento mundial sobre el reino, sobre la vida de Dios, y se mató en un avión. El avión los mató a todos. Myles Munroe hablaba del Espíritu Santo como que vivía con él cara a cara. Entonces, ¿cómo reaccionó la familia? ¿Cómo reaccionó el hijo que le quedó? ¿Cómo reaccionó la iglesia o las iglesias, el mundo que estaba esperando para recibir sus enseñanzas ese día? ¿Sabes qué pasó? El reino de Dios siguió adelante y hubo las conferencias y hubo los talleres, mientras estaba el cadáver esperando o estaba siendo velado. Porque la gloria de Dios continúa. La cosa es, y me quiero adelantar aquí un poquito, acerca de los espejos, es como usted y yo vemos las cosas, pero cómo las ve Dios. ¿Qué hace Dios ante una crisis? ¿Sabes qué creo? Dios no tiene crisis. Y Dios no anda nervioso. ¿Sabe quién anda nervioso? Nosotros. Pastor, se fue fulano de la iglesia. No, él no se puede ir de la iglesia, porque él es la iglesia. Nadie se puede ir de la iglesia. Puede desaparecer la iglesia que hay en él o en ella, porque usted es la iglesia. A veces no entendemos las cosas como son. ¿Dónde está la iglesia de Jesús? ¿Dónde está la iglesia que recibe lluvias negras, lluvias cristalinas, lluvias malas y lluvias buenas, pero que sigue de pie? El Espíritu Santo vino a nosotros para mantenernos con vida. Bueno, pastor, Él vino para darnos vida. Sí, vino Jesús, pero lo vemos en la figura de Jesús. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia, y el Espíritu Santo vino para mantener esa vida viva. Porque estar sin Dios, sin Cristo, es estar muerto, aunque tenga nombre de que vive. ¿Sí? La diferencia ante todas las cosas es que usted y yo, ahí levanta la mano, la diferencia entre todas las cosas es que usted y yo vivimos. Esta nueva vida, ¿verdad? Esta nueva vida, en mucho no la comprendemos. A veces giramos y giramos en círculos de estancamiento. Repito, esta nueva vida que nos ha dado Dios, en mucho no la comprendemos. ¿Sí o no? Usted no la comprende mucho. Yo no la comprendo mucho. Y caemos en esos remolinos por nuestros reflejos, por nuestros espejos espirituales que llamé. Caemos allí, pero no la comprendemos a veces. Y giramos en círculos de estancamiento y círculos que son hasta de muerte.
La vida tiene su definición particular en el reino de los cielos. Repito, la vida tiene, el concepto de vida, tiene su definición muy particular y precisa en el reino de los cielos. Empezando por las propias palabras de Jesús que dijo: yo soy la vida. Entonces, ¿cómo definimos la vida? Es una persona, es Cristo. ¿Es la vida acaso que comemos, bebemos, crecemos y todo lo que llevamos acá a cabo? Esa es la vida, también es la vida, pero la vida dice que es Cristo. O sea, el concepto de la vida es muy abstracto, es muy complejo. ¿Quién entiende la vida? A ver, ¿quién entiende la vida? No la entendemos, pero un día comprenderemos. ¿No dice la palabra de Dios que un día comprenderemos? Cuando estemos cara a cara frente a Él. Aplaude por la esperanza de que un día se nos quitará toda duda y se despejará toda nube gris que opaca nuestro caminar diario en Cristo Jesús. Amén. Cuando ves que el sol se apaga, parece que se levantan todas las tinieblas y la brisa espesa y oscura y fría nos arropa, nos cobija. Que el reflejo y el color de las cosas ya no son, por causa de que llegó el ocaso y las tinieblas. Pero así caminamos aún sin ver, en la más densa de las oscuridades y las tinieblas, porque nuestra guía sigue siendo la palabra de Dios. Que en la esperanza creemos lo que no se ve y sabemos que pronto llegará el amanecer. Entonces, ¿qué es la vida? La vida es el concepto que lo tiene Dios. O sea, podemos definir la vida, esto y aquello. Verá, doctor, usted tiene un concepto que le enseñaron y usted se lo grabó de memoria para repetirlo ante los profesores y usted pasó con 9 y 10. O sea, la vida te enseñará, no se enseñará del todo. A veces la vida más bien nos mal enseña. Pero ahí vamos rodando como rocas por un despeñadero. Entonces, ¿qué es la vida? Nos ayudaría a pensar, el pensar que nuestra vida no nos pertenece. Nos ayuda a pensar en esto de comprender la vida. Nos ayuda el pensar que esta vida no nos pertenece, que es algo complejo y hasta difícil. Pero Dios sí sabe qué es la vida. Y además Dios sabe cómo llevar la vida. Porque dice: yo soy la vida. ¿Sabes qué hace también un poco más abstracto y difícil que conozcamos qué es la vida? Que el mismo Dios dice que nuestra vida está escondida. Dice que nuestra vida está escondida en Cristo y Cristo en Dios. Pero ¿qué es lo que significa aquí que está escondida? Es que está reservada, es que está guardada, es que está protegida. Y cuando venga el lobo, no te comerá. Amén. Entonces, pero a Jacobo lo mataron. ¿Cuántos tienen a Jehová por Dios? ¿Cuántos tienen a Jesús por Dios? Bueno, la palabra dice: Jesús es la vida, amén. La vida dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces Dios está diciendo que tu vida está asegurada y guardada, aunque no la comprendas. Entonces nos ayuda a comprender, ¿verdad? Nos ayudaría a pensar que nuestra vida no nos pertenece, ya que aunque la tengamos, no es nuestra.
Usted patalea y yo también. Hacemos berrinches delante de Dios. No comprendemos muy bien la vida. No comprendemos muy bien a Dios. Y sí comprendemos que la vida es como muy simple a veces. Y pareciera que Dios vino para darnos todos los regalos. Y Dios ha venido para darte regalos. Pero esa no es la vida nada más. Dígale al que está a su lado, la vida tiene más sabor. El reposo de Dios en nosotros. Número 3. ¿Cómo enfrentó la situación de persecución la iglesia? La iglesia de Cristo de la época, ¿verdad? De esa época enfrentó la persecución yéndose para orar. ¿Cómo enfrentó Pedro que se lo llevaran preso? Se dejó y bien custodiado. ¿Cómo enfrentó el otro? Pues lo mataron. Los tropiezos son reales, las amenazas son reales y la muerte física es real. Y nos confronta y nos llega un día. ¿Cómo la enfrentó? ¿Cómo enfrenta Betel? Estoy contento por la iglesia Betel. Betel ha mostrado y está mostrando cada día en mucho fortaleza espiritual. Aguantan palo cuando hay que darle palo en corrección, aguantan consejos, reciben con gozo la palabra. Unos van más rápido, otros van lento, pero la iglesia Betel, a grandes rasgos, diga así, la iglesia, okay. La iglesia Betel a grandes rasgos es una iglesia bendecida por la obediencia al Señor. Cada uno tiene tropiezos internos, cada uno está metiendo el pie por aquí o por allá, pero a grandes rasgos yo sé que este pueblo está avanzando más allá de las bajas, que son muy pocas, más allá de las cárceles. Lo de las cárceles, iglesia, a ver, lo de las cárceles tiene solución. ¿Cómo reacciono cuando llegan a esa cárcel? Cárcel no es solo las 4 rejas, las 4 paredes y unas rejas que ponen delante de uno que le impiden salir. Cárcel es que sientes que estás encadenado y atado y custodiado por el enemigo. Y puede que gente salga de la cárcel y puede que gente no salga de la cárcel. Pablo fue preso muchas veces y en algunos momentos por periodos largos. Pablo tenía prácticamente todos los dones manifiestos del Espíritu Santo de Dios. Yo creo que si Pablo oraba para que se cayesen las paredes se caían. Pero también tenía sabiduría y sabía que lo que Dios no le mandaba hacer, no lo hacía. ¿Cómo enfrentar entonces estos tropiezos? ¿Cómo lo enfrentó Pedro? Parece que Pedro entendió cuando Jesús le dijo que iban a ser perseguidos. Parece que cuando llegó el momento de la persecución, Pedro dijo, esto lo dijo mi Señor. Serán encarcelados. Bueno, me ha llegado el momento de que se cumpla lo que el Señor me dijo que iba a pasar. ¿Qué pasa con la vida? Nosotros vemos la vida, lo que tenemos en el presente y lo que está en nuestro pasado. Pero Dios conoce tu mañana. Lo que pasa con nosotros, cuando llega la información, la ponemos en primera persona, está en nosotros. Es de modo individual. La iglesia está formada por individuos con todo tipo de tropiezos, de debilidades y de fortalezas, de fe o de poca fe. Está compuesta por toda cantidad de gente que no está lista, pero que ha decidido permanecer en la mano de Dios. Amén. ¿Cómo lo enfrentó Pedro? Dice la palabra que cuando llegó el ángel, Pedro estaba dormido y en ropa interior.
donde dice que estaba sin ropa, ahí dice, cíñete, vístete, ponte la ropa. Y estaba descalzo, estaba dormido, rendido. Pedro confiaba en Dios. Aún en medio de la prueba y la dificultad, debes tener reposo, porque la mano de Dios y la voz de Dios ha hablado la mejor palabra de bendición, de resguardo y de seguridad para tu vida. ¿No dice acaso que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, que está guardado, que está protegido, y que vuele, salte y brinque los brujos, las amenazas, las saetas, los disparos, lo que sea, los choros, los motorizados, lo que se levante? La iglesia está en Cristo escondida. ¿Y cuándo va a salir del escondite? ¿Y por qué está escondida y está guardada? Hay un momento en que toda la iglesia sale y dice que va a haber una gran muchedumbre adorando y cantando y adorando al Señor, ya listos cada uno de nosotros adorándole por siempre. ¿Y por qué a mí? ¿A cuánto nos quejamos? Mandaron un mensaje ayer que decía: para los que se quejan, y yo no lo abrí sino esta mañana, y era bueno el mensaje del hermano Dante Geber, y yo pensé, sin leer el mensaje, yo dije: para los que se quejan. Para eso que escriban, este mensaje es para todos. Todo el mundo se queja. Aquí toditos nos quejamos, ¿verdad? Y se nos dice fácilmente: deja la queja, avanza. ¿Por qué te quejas? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué haces esto? Hagan aquello. Qué fácil y qué intratado eres. Qué inmadurez. Todos, hasta el más pintado, nos quejamos. Ven conmigo. El Espíritu Santo no ha terminado. O sea, no es una excusa. Pero sabe Dios que está trabajando en nosotros, y está trabajando duro. Con uno más que otro trabaja duro. Mira que está a tu lado y no digas nada, porque te va a descubrir. Dale el aplauso a Jesús. Algunos pensamos: esta persona sí le da trabajo a Dios, esta persona sí le da trabajo al pastor, esta persona sí le da trabajo al mentor, esta persona sí le da trabajo al otro. ¿Y usted qué? Soy el mundo. ¿Cuánto trabajo le dio usted el año pasado a Dios? ¿Cuánto trabajo le va a dar este año? Lo bueno es que el Señor tiene la fuerza que nadie tiene, la comprensión que nadie tiene, y no se cansa. Su misericordia es por siempre. El rey David expresaba sus gozos, expresaba sus deleites, así como sus temores y angustias al Señor. El rey David era expresivo y lo dejaba escrito, y le sacaba canciones a sus debilidades y a sus fortalezas, a sus tristezas y a su alegría. Usted lee los salmos y ve esos altibajos. Se parece a nosotros, y a veces nosotros lo callamos o lo disimulamos, pero el rey David lo expresaba. Cuando usted se queja, llora y se lamenta y dice que no puede más, y hasta le sale rabia, ira, lo que sea, hasta malas acciones, sepa que Dios sigue trabajando. Y sepa que cuando usted está pidiendo ayuda, está rogando que Dios siga levantándole. Y sepa también que Dios le levantará. Si se cae 7 veces, lo va a levantar. Y si después de 7 veces, otra vez. Porque el día de la eternidad de Dios no tiene 7 días. No radican 7 veces. Porque Dios tiene toda la eternidad. Lo que pasa es que nosotros lo vemos con nuestros lentes. Lo vemos a nuestra manera. No existe una fórmula a aplicar ante cada situación. Cuando a usted le pase esto, que yo le voy a dar una clase.
Y a veces, o que yo pretenda darle una clase, a veces pretendemos darle enseñanza tras enseñanza de cómo comportarse ante las pruebas. Nadie está preparado ante una adversidad, ni siquiera ante una situación de gozo, de regocijo, de alegría. El que se va a casar no va pensando cuando vea a la novia voy a hacer esta sonrisa o la otra, o no sé qué, no sabe. Y cuando le viene lo malo tampoco sabe. Nadie puede enseñarle a otro, así te vas a comportar y tienes que hacerlo así, asado, ante cada situación que te viene. Está en nuestro interior y no lo conocemos. Somos un cuerpo, un lote de gente, de individuos. Esta iglesia es la iglesia Betel. ¿Y qué es Betel? Un macro pensamiento con una visión, que tiene ideas que Dios le ha marcado para seguir adelante, pero cada uno lleva vidas diferentes de cada uno. Sería horrible que yo tratara de moldearle a usted. ¿Qué pasó cuando llegó el COVID-19? Toda la iglesia mundial fue atacada, toda la población mundial fue atacada. ¿Cómo reaccionó cada uno de nosotros? ¿Acaso nos habíamos recibido varias clases para decir cómo reaccionar ante la peste? Unos dijeron, no, yo mejor me voy. Y se fueron, pero igualito los ataca donde estén. Porque es una prueba global. ¿Cómo reaccionamos ante el COVID entonces? ¿Sabe cómo llegábamos el pastor y yo del mercado? Porque teníamos que hacer algo. O sea, a mí me gusta trabajar. Íbamos al mercado y llegábamos a la casa cambiándonos ropa. Yo le daba ropa mía y él se cambiaba, y a bañarnos, y no tocábamos a nadie, y alejados de todos y protegidos, llenos de temor. Y yo era el que hablaba de todo tipo de fortalezas y de proezas espirituales. Y yo estaba también turbado por el temor. Lo cierto es que de un día para otro nadie olía nada en la casa. Yo estaba vendiendo café y entre otras cosas víveres y no sé qué en la bodega, y me han traído un saco de café, del mejor café de Bergantín, que en ese tiempo estaba muy bueno, y nosotros empezamos a oler el café y ese café no huele. Y el tipo nervioso, pero ¿cómo es esto? Tenía una buena producción de café, ese café no huele. ¿Y sabe qué hicimos? Le regresamos el café. Ninguno de la panadería, toma, huele. No, eso no huele, eso no tiene aroma. ¿Cómo yo voy a tener un café que no tiene aroma? Hasta que olimos a nuestra perrita. La perra no huele a perro. ¿Qué nos tocó? Enfrentar la prueba. Varios aquí se vieron al borde de la muerte. Pero estoy seguro que todos al final que estuvimos... ¿Cuándo llegaron? Yo no estuve al borde de la muerte, pero a mí se me dio y me tuve que poner un poquito de, por lo menos nebulizar. Pero ¿cuántos estuvieron como al borde de la muerte? Levánteme la mano, que estuvieron bien graves. Ahora yo pregunto, ¿no llegó el momento que usted dijo, si me voy con mi Cristo? ¿Qué supo allí? Primero que le salieron todos los temores que tenía habidos y por haber, que no sabía qué tan valiente era en Cristo. Pero al final supo que Cristo es su vida. Y pastores, panas y chéveres se murieron de COVID. Estaban en pecado. Llegó la peste, hermano. Yo no puedo pensar que alguien se muere o se enferma porque está en pecado, sino porque estamos en este mundo. Fue momento para decir, solo y solo dependemos de Dios toda la tierra. Fue el momento en que hasta los chinos, toditos, hasta esos chinos, que aquí no hay ninguno ahorita, dependían de Dios. Todos dependíamos de Dios. Yo entendí que Dios estaba en medio de todo el planeta y se estaba manifestando que de Dios es la vida. ¿Cómo vamos a reaccionar la próxima vez ante una prueba? No sabemos. ¿Cómo he reaccionado hasta ahora ante una prueba? Bueno, tú sabes. Pero yo te digo, renuncia a la vergüenza. Cada uno va a reflejarse ante lo que está adentro, pero es la misma obra de Dios que está
trabajando en nosotros. Dios no tiene filtros. Yo podía preguntar aquí, ¿cómo enfrentaste tú la situación del COVID? ¿Cómo has enfrentado las situaciones? Bueno, tú lo sabes. Pero porque nosotros tenemos filtros y a través de esos filtros, a través de lo que está dentro, se muestra nuestra vida ante una adversidad. Pero Dios no tiene filtros, Dios es. Bueno, Dios envió un ángel en medio de la circunstancia. Al que mataron no le envió ningún ángel. Dios no tiene prisa. Dios no se atrasa. Dios no pierde nada. Ay, se perdió esa vida que se murió. Dios no la perdió, Dios se la llevó. Que la persona está temblando y se está muriendo. Dios no se está muriendo ni está temblando. Él es el Dios vivo y Él tiene el control. Dios tiene el control sobre tu situación. Dios tiene el control sobre tu fortaleza. Dios tiene el control sobre tu debilidad. Dios es y Dios será por los siglos de los siglos. Por siempre sea el nombre de Dios. Sea el nombre de Dios. Bendito. Vamos, ponte en pie y apláudale ahí. Aleluya. No nos mató la peste a todos, así que los que no nos mató la peste, podemos seguir adorando y bendiciendo el nombre de Él. Usted está aquí porque no se ha ido para el cielo. Usted está aquí porque no ha muerto. Usted está aquí quizá con una prueba, pero usted quizá ahora mismo sienta que el ángel de Dios le dice: recibe hoy fortaleza de mi espíritu. Y sepa que Dios hoy está sosteniendo el control de tu vida. La brújula, el volante, el timón, Él lo tiene en su mano.